En este texto nos vamos a dar cuenta cuánto Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos 8:31. Dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando uno ve este texto, tiene que pensar algo muy importante, y es que nuestra vida está en un peso diferente. El mundo piensa algo y el creyente piensa algo. El creyente genuino está mirando a la luz de las Escrituras cómo puede mirar todo desde la perspectiva de Dios. Y aquí vemos en la vida de Pedro cómo cada uno de nosotros puede ser presa fácil de nuestra naturaleza humana y caída. Muchas veces pensamos en el trabajo o pesamos nuestro trabajo y dice, uy, esto me queda lejos, gano bien pero queda lejos. Y dice, bueno, esta casita es bonita pero hace mucho frío. O este carro es muy bonito pero es muy caro. Y estamos sopesando todo. Y usted como creyente debemos también sopesar nuestra vida. En qué pensamos, cómo soñamos o lo que soñamos en nuestra propia vida. De hecho, si usted quiere algún día tener una carrera universitaria, usted tiene que decir, bueno, ¿cómo puedo en esta carrera universitaria honrar y agradar a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en lo que yo voy a aprender? Dice la palabra de Dios, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes. ¿Por quién iba a ser rechazado Jesús? Por el Sanedrín. Recuerde que los 70 ancianos en Israel eran los que gobernaban o comandaban, ¿sí? La parte religiosa de los judíos. Y él había venido a su pueblo. Recuerde que aún Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino y ¿qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí el texto está diciendo, mire, les quiero hablar con claridad. Yo voy a ser desechado y yo voy a ser muerto, pero después de 3 días voy a resucitar. Pero dice, mire, en el versículo 32, esto les decía que claramente. ¿Cómo así claramente? Recuerde que en textos anteriores los judíos le estaban pidiendo señal. Recuerda que lo habíamos hablado. Y le decían, no, señal, danos señal y así creeremos. Pero su corazón estaba endurecido. El que les dijo, no, a ustedes solamente les voy a dar la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Así el Hijo del Hombre estará, ¿qué? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De alguna manera les estaba hablando a ellos que iba a ¿qué? A morir. Pero después iba a ¿qué? Resucitar. Pero aquí les estaba hablando ¿qué? Claramente.
Para muchos de nosotros es un misterio a veces interpretar textos y tenemos que buscar ayuda para ello. Tenemos que orar por ello. Pero aquí le está hablando claramente. ¿Dios le ha hablado a usted claramente algo en su vida? Y usted no quiere atender. No he entendido que Dios me hable, que no os unáis con yugo desigual. Pero la palabra de Dios lo muestra. Que no os unáis sin yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene? Cristo con Belial, la luz con las tinieblas. ¿Sí? Y esto podemos ver que ahí les está hablando claramente que iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero entonces Pedro tomó aparte y comenzó, ¿qué? A reconvenirle. ¿Y sabe cuál es el texto original de ello? La palabra la usa después Jesús, epitimao, en el griego original. ¿Sabe qué significa epitimao? Reprender, mandar, encargar, amonestar, prohibir. Imagínense, el apóstol Pedro toma parte a Jesús y de alguna manera le jala las orejas. Está exhortando al Dios eterno. Está mandando que no diga eso. Estaba de alguna manera prohibiendo que refiriera esas propias palabras. Pero qué tremendo. Cuando yo veía este texto en el original, decía, qué atrevido Pedro. Pero me tildaba a pensar, ¿será que hemos actuado de esa misma manera con Dios? Y lo miraremos en detalle más adelante. Pero mire lo que dice Jesús, verso 33. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. La misma palabra en el original, epitimao. Reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces vuelve a saltar la pregunta, ¿será que hemos actuado como Pedro? Poniendo la mirada en las cosas de los hombres y quitando nuestra mirada de Dios. Y esto es una exhortación para nosotros en esta mañana. Porque dice el Señor que volviéndose mirando a los discípulos, recordemos que Pedro era un líder en medio de los discípulos, era alguien que tenía mucha autoridad. Y esto no solamente se lo quiso decir al mismo Pedro, sino también ¿qué? A los discípulos. Porque muchas veces estamos con la tendencia de quitar nuestra mirada de Dios y ponerla en las circunstancias. ¿Recuerda lo que le sucedió a Pedro caminando sobre el mar? Muchos decían, no, es un fantasma, es un fantasma. Cuando él miró, no, yo soy. Ah, sí, eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios que salió, empezó a caminar y vio que el viento era contrario y ¿qué? Quitó la mirada del Señor y se empezó a hundir. Y era una condición de la vida de Pedro, que muchas veces nos sucede exactamente lo mismo a cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que reprendió a Satanás. A Satanás, de alguna manera, que estaba detrás de Pedro. De alguna manera Pedro fue influenciado en su mente. Recuerde que cada uno de nosotros tiene un campo de batalla que es la mente. Y aunque a uno como creyente no lo pueda poseer, porque dice la palabra de Dios que el maligno no nos puede tocar, pero sí nos puede influenciar. Y es algo que usted y yo debemos estar atentos. Porque si su mente no está gobernada por la palabra de Dios, va a ser gobernada por la carne. La palabra de Dios nos lo enseña en Gálatas que nosotros tenemos una lucha, que batalla, que quiere controlar el espíritu y el espíritu quiere controlar la carne. Pero miraremos eso más adelante. Dice el versículo 35.
Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio, la salvará. Cuando uno ve estos textos, solamente tiende a pensar que nuestra vida va a ser evaluada, pero nosotros mismos tenemos que sopesar qué pesa más en usted y en mí, lo espiritual o lo temporal. Porque el Señor estaba diciendo aquí claramente, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare, escuche esto, si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y es por estar poniendo nuestra mirada en lo terrenal. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. Y es una de las evidencias de este mundo. Usted aún lo puede ver en 2 Timoteo capítulo 3. La naturaleza de los hombres de los postreros tiempos. ¿Qué dice? Amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, ¿sí? Aborrecedores de Dios. Pero uno ve a través de la escritura que Dios desea que nosotros quitemos nuestra mirada de las cosas temporales y podamos mirar hacia las cosas eternas. Porque habrá una consecuencia al final de los tiempos. Pero miraremos con detalle. Mire lo que dice Levítico, capítulo 19, 39. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Mire aún lo que dice Job, capítulo 31, versículo 6. Pese Dios en balanza, en justicia, y conocerá mi integridad. Tremendo, ¿no? Salmos, dice Salmos capítulo 62, 9. Por cierto, vanidad son todos los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesados, todos igualmente en balanza, serán menos que nada. Tremendo. Proverbios capítulo 20, versículo 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. ¿Nota usted que Dios mismo sobre todo está pesando algo? Y aún quiere pesar nuestra propia vida con Dios. ¿Y cómo se puede medir nuestra propia vida con Dios? De hecho, aún dice Mateo capítulo 4, versículo 8, que Jesús fue tentado en el desierto. ¿Recuerda? Cuando le dijo, si te postrares y me adorares, todo esto te daré. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Escrito está, Satanás, al solo Dios adorarás y al solo servirás. Satanás no quería que Cristo fuese a la cruz. Es el mismo corazón que en este momento tenía Pedro. Porque él quería, de alguna manera Pedro dijo, no, pero todo nos está yendo bien. Mire, usted ve desde el capítulo 8 cómo la multiplicación del pez, del pan, para 4,000 personas. Cómo Dios había sanado a un ciego y cómo Dios venía haciendo tantos milagros. Y Pedro estaba mirando, no, pero en realidad nos está yendo muy bien. La gente te está buscando, la gente te aclama. Los futuros, este Sanedrín está futuro a desaparecer. Tú vas a ser el próximo rey. Y yo voy a ser uno de los segundo al mando. Tenía su mirada puesta, ¿qué? En lo terrenal, en el orgullo temporal. Y algo que usted y yo debemos tener cuidado cuando tenemos un lugar de privilegio en la iglesia. ¿Por qué? Porque su corazón se puede enorgullecer. Y algo que Satanás utiliza de una forma categórica es hacer que los hombres de Dios se vuelvan orgullosos y que no dependan del Señor. O bueno, en el caso de las mujeres también, se vuelvan orgullosas. Todos somos presa fácil de ello. Si usted se quiere parecer más al Señor, sea humilde. Si usted quiere ser
bien orgulloso, ¿sabe a quién se va a parecer? A Satanás. Dice la palabra de Dios, porque junto a las estrellas, junto a las estrellas, perdón, junto a su trono levantaré mi trono. Y era una de las cosas que quería Satanás. Ser semejante al Altísimo. Ser semejante al Altísimo. Pero la palabra de Dios muestra que cada uno de nosotros debe estar temiendo en nuestro propio corazón. O un rey llamado Belsasar, en Daniel capítulo 5, recuerde que en este imperio, uno de los grandes imperios, que primero fue el imperio babilónico, y fue gobernado por Nabucodonosor, pero después su hijo gobernó, que se llamaba ¿qué? Belsasar. Y usted ve después del capítulo 5 cómo Belsasar se emborrachó, se cogió los utensilios del Señor, se emborrachó con sus concubinas, hizo un desastre. Y una mano le apareció en la pared y empezó a escribir. Empezó a escribir. Y él, atemorizado, decía, ¿qué quiere decir esa escritura? Esa escritura dice en el versículo 25, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y él no entendía qué quería decir eso. Pero entonces Daniel, un hombre de Dios, le dijo, usted ha deshonrado a Dios profanando sus utensilios. Y dice que le interpreta esa escritura y dice que cortó Dios de tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Aún esta vida del hombre fue ¿qué? Pesado en balanza y fue hallado ¿qué? Falta. Y desde que ese mismo momento fue roto su gobierno, su imperio. ¿Por quiénes? Por los medos y los persas. Cada uno de nosotros estará enfrentado a dónde está colocada nuestra mirada. Lucas capítulo 6, versículo 46, mira lo que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Uno de los desafíos como hijos de Dios es colocar nuestra mirada en las cosas eternas y obedecerle como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Satanás había influenciado aún a Pedro para que colocara todos sus deseos y sus sentimientos en las cosas temporales. Pero algo que usted y yo debemos recordar, que para recibir de parte del Señor lo que Él tiene preparado para nosotros, muchas veces puede estar disfrazado de persecución, de tropiezos. No es que usted llega a la vida cristiana y es como un camino pavimentado hacia la riqueza y el ocio. Tenga cuidado, porque muchas personas han mostrado el evangelio como un evangelio de prosperidad, de salud, de riquezas. Pero vemos a través de la palabra de Dios que no fue en todos los siervos de Dios así. De hecho, a menudo significa que nuestra vida en el Señor va a ser trabajo duro, persecución, privaciones, sufrimiento profundo. Y eso lo vemos en la vida de los apóstoles. Y solamente Pedro había visto una parte del cuadro, pero para nosotros como creyentes debemos ver todo el cuadro pintado. Cómo se nos muestra la verdadera vida de un creyente, en la cual muchas veces va a padecer aflicción. Aunque Pedro hablaba como vocero de sus discípulos, debemos evitar, hermanos, mirar solamente con nuestros propios ojos naturales, sino mirar más adelante, qué es lo que Dios quiere decirnos. Cuando el Señor hablaba en el versículo 34, dice el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Y recuerde que los romanos, recuerde que la audiencia de Marcos estaba hablando
a un pueblo romano. Y algo que para recordar, ¿no? Los 4 evangelios tienen 4 audiencias diferentes. Marcos habla a ¿quiénes? A los romanos. Mateo habla a los judíos. Lucas habla a los griegos. Y aún el evangelio de Juan habla a todos, mostrando la deidad de Cristo, mostrando a Cristo como hombre. Pero a través de las escrituras uno puede ver que este imperio romano necesitaba conocer hombres que también se rendían al Señor. Y en esta crucifixión era una forma de ejecución romana para los criminales peligrosos, y a estos prisioneros se les encargaba que llevasen su cruz en el hombre como un simbolismo de mostrar sumisión a Roma, que Roma era el imperio poderoso. De alguna manera esto ilustra que cada uno de nosotros, en el momento que llevamos nuestra cruz, estamos mostrando que sumisión a ¿quién? A Cristo. Sumisión a Cristo. Y esto requiere muchas veces esfuerzo en los momentos difíciles. El hecho de llevar una cruz no es fácil. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso nos muestra nuestra sumisión a Cristo. Cuando le humillan en su trabajo, cuando le menosprecian o le hacen bullying en el colegio porque usted ama al Señor, eso nos muestra que nosotros llevamos una cruz en nuestra propia vida. Recuerde que Jesús quiere que decidamos seguirle en lugar de llevar una vida de pecado. Dios desea que nosotros podamos tomar esa cruz, aún sufriendo el desprecio y el menosprecio de muchos. Amén. Nos pide ese deseo profundo de conocerle más a Él. Muchas veces como creyentes, usted lo ve en el versículo 36 y 37, muchas personas viven buscando el placer por las posesiones, por el poder, buscando todo en lo temporal, pero nunca buscar un cambio de su alma. Si cada uno de nosotros como obreros que hemos decidido buscar al Señor, debemos entender que debemos dejar una huella imborrable a los que están siguiendo nuestros pasos, a los que están viendo nuestro actuar. ¿Cuánto está usted dispuesto a sacrificar por el Señor? Tristemente a veces buscamos colocar nuestra paz en algo egoísta y temporal. Algo en el versículo 38 que usted y yo no debemos olvidar, que algún día veremos con claridad en el juicio final, donde todo cobrará valor, donde cada uno de nosotros, todas nuestras obras serán pasadas por el fuego. Usted dirá, no, pero yo para qué sirvo a Dios, me abstengo de esto y aquello. Pero recuerde ese día final. Y en esta mañana quiero que usted tenga el peso correcto. Mi propósito en esta mañana es cómo estar en el peso correcto con Dios. Si Dios le pasara a usted por balanza hoy, ¿cómo estará usted de peso con Dios? ¿Ha perdido peso con Dios? Pero en esta mañana, a través de la palabra de Dios, tenemos esperanza. ¿Cómo volver a recobrar ese peso con Dios? Primero, si quiere anotar, esté dispuesto a sufrir. La palabra de Dios muestra que Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Es decir, usted si quiere tomar esa cruz con el Señor y seguir con el Señor, esté dispuesto a sufrir persecuciones. Porque si usted quiere agradar a todo mundo, va a desagradar a Dios. Y recuerde ello, alguien lo dijo, no importa a quién agrades, si estás desagradando a Dios. Y no importa a quién desagrades, si estás, ¿qué? Agradando a Dios. Recuerde que usted
el Señor Jesucristo en este sermón del monte dice, bienaventurados los que padecen persecución. O sea que de antemano nos está advirtiendo que vamos, ¿qué? A padecer persecución, que sus hijos se van a levantar contra usted, que su esposo se va a levantar contra usted, que su jefe se va a levantar contra usted, que el pastor, no, el pastor no. Si es un pastor conforme al corazón del Señor, le va a animar a que usted enfrente la persecución. El apóstol Pablo a Timoteo le dice en su segunda carta, en el 3:12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ay, pastor, no es buena noticia en esta mañana. Yo pensé que usted me iba a decir que todo iba a ser color de rosa, que iba a tener abundancia, que iba a tener salud, que iba a tener todo lo que he soñado. Hermano, ese no es el evangelio. El verdadero evangelio en la palabra de Dios es el cual usted marca la diferencia. El que dice no al pecado. El que cuando no está algo conforme a lo que Dios enseña, usted se detiene y no continúa. El que está dispuesto a decir no. Ese es el evangelio. Y dice la palabra de Dios que este mundo a lo que aclama y llama bueno, ¿qué le dice Dios? ¿Eso es qué? Malo. Pero nosotros buscando al Señor, amando al Señor, este mundo le dice ¿qué? Malo. Si queremos buscar lo bueno en Dios, el mundo le llama malo. Entonces, primero, si usted quiere tener el peso correcto en la balanza de Dios, esté dispuesto a sufrir. 2, si usted quiere tener el peso correcto con Dios en su balanza, ponga la mirada en las cosas celestiales. Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará ¿qué? Vuestro corazón. Entonces, si usted quiere tener un peso con Dios, de hecho, cuando veía Job capítulo 31, él fue puesto en balanza. ¿Y sabe qué decía él? Sea mi vida puesta en balanza y sea prueba mi integridad. ¿Qué quiere decir eso? Ese Señor, ¿sabe qué? Pruébame. Pruébame qué tan íntegro soy. Y es porque este hombre tenía su mirada en las cosas celestiales. ¿Usted dónde está acumulando tesoros? Le pregunto a usted, ¿dónde está usted acumulando esos tesoros? ¿Espiritualmente o acá? Porque como alguien dijo, no he visto el primer entierro con trasteo. Y nosotros no nos llevaremos, como dice, nada nos hemos traído, nada nos llevaremos. Muy bien. Entonces, primero, coloque su mirada en las cosas celestiales, siempre para lo eterno. Sirva al Señor. Si usted sabe que hay una iglesia bíblica que el pastor no se guarda la plata en el bolsillo y tiene una mejor finca y un mejor chef. Y si usted sabe que hay una buena administración temerosa del Señor por los recursos, ofrende ahí. Si sabe que hay hermanos que están en el seminario, apóyelos financieramente. Si usted sabe que se está haciendo la obra de Dios en las veredas, hermano, ¿qué necesita? Necesita materiales, cuadernos, Biblias. Aquí está. Porque la meta de la iglesia es edificar su iglesia y ser testimonio a los de afuera. Servicio a los de adentro, evangelismo a los de afuera. Esa es la meta. 2 cosas primordiales. Tercero, si está tomando nota, espero que sí. Reconozca que tiene enemigos y no los subestime. ¿Usted quiere estar en el peso correcto con Dios? Reconozca que tiene enemigos.
Y usted, y pastor, ¿verdad? ¿Tengo enemigos? Es que si usted quiere vivir piadosamente, ¿qué? ¿Padecerá persecución por quiénes? Pues por esos enemigos. ¿Y sabe cuál es uno de sus enemigos? Bueno, hay tres. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice el 16, porque todo aquel que ama al mundo, los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Tenemos un enemigo grande que es el mundo. Le voy a decir el segundo. El segundo enemigo de nuestra propia vida es el mismo Satanás. Dice la palabra de Dios. Dice, velad, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí, antes de ser el diablo, dice acá, ¿qué es el qué? La carne. Nuestra naturaleza, nuestra humanidad. Entonces, el primer enemigo es el mundo. El segundo es Satanás. Bueno, ahorita hablamos de Satanás, pero la carne. Y aquí viene Satanás. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del maligno. Aquí dice diablo. Entonces tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. No la fama allí en la esquina, ¿no, hermanos? Sino la carne, nuestra propia humanidad. ¿Sí sabía que uno de sus grandes enemigos es usted mismo? Usted puede estar caminando bien con el Señor, pero usted le puede echar toda la culpa al diablo. No es que el diablo, mire, yo iba caminando y pisé esa tapa de águila y ahí quedé. Me entré a la tienda y me tomé una y ahí quedé, pastor. Mucha gente le echa la culpa al diablo en todo, pero no hay quien fue el culpable. Usted, su humanidad. Pero tenemos tres enemigos, hermano. La palabra de Dios enseña aún en Juan, en primera de Juan 2:17, dice que el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Y el secreto qué es hacer? La voluntad de Dios. ¿El mundo qué nos ofrece? Un ejemplo del mundo. ¿Qué nos ofrece el mundo? Vanidades, lujos. Pero todo eso ¿qué? ¿Nos produce paz a nosotros? No, y esa era la mirada que tenía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba diciendo, no, pero si este hombre va a la cruz ya todos nuestros planes van al piso. Estaba puesto su mirada en ello. Pero yo creo que Juan, escuchando todo eso y viendo esta escena, creo que inspirado por el Espíritu Santo escribió esto. Porque de alguna manera dice en el 15, no améis al mundo. Era lo que estaba amando Pedro. Dice acá, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿De qué le sirve al hombre ganar qué? El mundo entero y pierde su alma. Entonces tiene tres enemigos. ¿El primero cuál es? El mundo, la carne y el diablo. ¿Cuál es el versículo para la carne? Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. No se las crea mucho, hermanos. Que porque está estudiando la Biblia, que porque está haciendo cursos del seminario, o porque es pastor, o porque es maestro. No, la carne ¿qué es? Débil. Y aquí el mandato del Señor Jesús es velad y orad. ¿Sabe qué es velar? Quedarse hasta las 2 de la mañana ahí. Eso es desvelarse.
Velar, ¿sabe qué es? Estar aquí. El hermano se fue, el hermano Quevedo, pero él sabe qué es velar. En su trabajo tiene que velar muchas veces. O bueno, muchos de sus compañeros velan en una garita, mirando no que se entren, sino que no se salgan. Para que usted tenga el peso con Dios, no subestime sus enemigos. Recuerde que aún que dice la palabra de Dios, Satanás anda como ¿qué? León rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y si aquí está diciendo sobre todo vestidos de toda la armadura es para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y qué continúa diciendo? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nosotros cada uno tenemos un archienemigo, que es como aquel que se está ahogando. Él se está ahogando, él está en un barco que se hunde, pero quiere coger de la camiseta al que se vaya con él. Si sabía que los grandes fracasos de los salvavidas es que se metan a rescatar a alguien y se dejen agarrar por él. ¿Por qué? Porque juntos ¿qué? Se ahogan. Entonces una de las cosas que hace un salvavidas experimentado, ¿sí? Primero, no llevar nada en el cual se pueda agarrar, ¿sí? Y sumergirse y cogerlo por detrás y someter al que se está ahogando. O tirarle salvavidas, nunca acercarse al de frente, porque ese mismo lo puede agarrar. Entonces, algo que usted y yo debemos recordar es que tenemos un enemigo, o bueno, enemigos que no los debemos subestimar. Aquí de alguna manera Pedro había subestimado a su enemigo y no ha colocado su mente en Dios, ni en la palabra de Dios, ni en las promesas de Dios, y puso su mirada ¿qué? En el mundo, los privilegios. ¿Tiene usted una carrera? ¿Tiene usted casa, carro, beca? Ojo. ¿Tiene usted un buen trabajo? Ojo. Cuarto, si usted quiere tener un buen peso con el Señor, esté dispuesto a sacrificarse por otros. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Sí, nuestra vida tiene que estar sacrificada por otros. De hecho, aún el Padre nuestro que nos enseña, orar solo por usted. Danos el pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas. Líbranos. ¿Está orando por usted solamente? No. Y es la regla de oro. Que usted tiene que estar intercediendo por otros. Ahorita con los varones estamos leyendo. Bueno, comenzamos a leer Job. Y Job que dice, uy, de pronto mis hijos han pecado. Voy a hacer unos sacrificios porque puede ser que pecaron en sus corazones. ¿Y sabe qué? Y ofrecía sacrificios todos los días por la mañana. Y ofrecía sacrificios. Pero si usted está dispuesto a tener el peso correcto con Dios, usted está dispuesto a sacrificarse por otros. Aún el apóstol Pablo, lo vemos en Filipenses 1:21. Si usted quiere ir allá conmigo. Porque al hablar de la cruz, nos lleva a pensar que en momentos requiere esfuerzo heroico a hacer la voluntad en los momentos más difíciles, y esto involucra a otras personas. Filipenses 1:21, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero me dice el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ay, qué corazón de Pablo, ¿no, hermano? Él decía, ¿sabe qué? Uy, estoy sufriendo aquí en esta cárcel.
persecuciones, desprecios, pero para mí es mejor vivir con Cristo. Pero sabe que los miro a ustedes y sabe que hay una cosa que me estrecha, y es por verles a ustedes crecer, madurar, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 25, si usted lo ve tan bonito. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permanece en vosotros para vuestro provecho y gozo. ¿De qué? De la fe. Y algo que uno puede ver en esta palabra es que este hombre tenía un gozo tan profundo por servir a otros. ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Irnos con el Señor? Dígame si sí o no. Claro. Usted dirá, no, pastor, no, espere, hablamos al final. Amén, hablemos al final acerca de la salvación. Pero para un verdadero hijo de Dios, es lo mejor. Es lo mejor. ¿Qué dice el Salmo 116? Dice la palabra de Dios que Dios se goza con la muerte de sus santos. O sea, para Él es un deleite tenerles ahí en casa. Todo el día estar caminando con el Señor. Y para nosotros es un gozo, hermanos. Que aunque de pronto suframos tristeza, ay, tan buena gente que era el hermano. Pero para el Señor es un gozo. Y aún el apóstol Pablo, para mí es vivir en Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Y nosotros como creyentes tenemos esa esperanza en el Señor, que ¿qué? Algún día estaremos con Él. Si usted ha perdido un familiar y murió en Cristo, gócese. Gócese en el Señor. Si murió sin Cristo, preocúpese por aquellos que no tienen a Cristo. Y hábleles el Evangelio. Porque si mueren en esa condición separados de Dios, estarán separados de Dios por la eternidad. Y por eso hacemos evangelismo nosotros los domingos. Porque sabemos, los sábados. Y los domingos también hablamos del evangelio. Tenemos que mostrar que Cristo es el único que puede salvar al pecador. ¿Amén? Por su muerte y su resurrección. Entonces, como creyentes debemos recordar que para nosotros es mejor irnos con el Señor, pero estar aquí es una bendición. Podemos servir a nuestros hermanos, podemos ayudarles a crecer, podemos animarles a que estudie la palabra de Dios, que lea un libro, que se edifique en el Señor. Ese es nuestro trabajo, nuestra misión, que usted conozca el plan de Dios para su vida y que pueda cumplirlo a cabalidad. Resumimos. Primero, ¿cuál es? Dispuestos a sufrir. Dispuestos a sufrir, si usted quiere estar en el peso correcto con Dios. Segundo, ponga su mirada en las cosas celestiales. Tercero, muy bien, reconozca que tiene enemigos, no los subestime. Cuarto, y quinto, evalúe todo y péselo en balanza, en lo temporal y lo eterno. Les hago una pregunta. Si esto fuera una balanza y usted tiene aquí lo temporal y lo eterno, ¿qué pesa más en su vida? Honestamente, no me conteste, pero ¿qué pesa más? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Qué pesa más? Porque mire acá, y hay un versículo muy bonito para pensar en ello. 2 Corintios 5:9. Usted hoy va a salir pesando harto. En lo único que no tenemos que hacer dieta, hermanos, es en lo espiritual. Amén. No haga dieta en lo espiritual. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serles agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, verso 10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ya lo tiene ahí?
Es un texto muy diciente a cada uno de nosotros. Usted solamente piensa en lo temporal, pero realmente ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, y algo para que usted recordar, para el incrédulo, ¿qué le espera a él? El trono blanco, donde el incrédulo será juzgado según sus obras. Pero también está el tribunal de Cristo para el creyente, en el cual no será juzgado para salvación o condenación, sino ¿para qué? Estudiantes del seminario, para recompensas. Y todos los creyentes estaremos allá. El pastor estará allá a ver y estará evaluando la predicación de este día, el Señor. Y la condición de su corazón en este momento ahí sentadito. ¿Cómo está recibiendo usted la palabra de Dios? Ay, yo ya me sé eso, pastor. Pero mire lo que dice 2 Corintios 5:9. Por tanto, mírenlo ahí. Por tanto, también ausentes o presentes, serles agradables. ¿Ausentes de quién? De alguna manera de verle cara a cara, pero dice acá en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿de qué? En el cuerpo. Sea bueno, sea malo. Cuando uno ve este texto, nos debe llevar a temblar. Hermanos, este viernes que tuve culto allá en el Peñón, me bendijo mucho estar allá. Tuvimos un culto precioso, pero realmente me hacía pensar un testimonio de una hermana. Me decía, pastor, estuve leyendo Jeremías y esa parte en Jeremías me bendijo tanto, llenó de tanto gozo mi corazón, y estaba meditando en la cocina en él con gozo. Y mi esposo en ese momento llegó airado y con el ánimo de ofenderme y quitarme la paz. Pero yo sabía que no era Dios, que era el diablo, que venía a robarme la paz. ¿Y sabe qué? No le dije nada, sino ahí en la cocina oré y le dije, Señor, llévatelo para afuera. No quiero que me robe el gozo de tu palabra. Y pastor, el Señor me escuchó, se lo llevó y al ratico llegó todo contento, como si nada hubiera pasado. Y era que me quería robar la paz, ¿cierto, pastor? Y claro, hermana, Satanás utilizará cualquier método para que le robe el gozo del Señor. Recuerde como el Señor utilizó en Mateo capítulo 13. ¿Sí recuerdan? Que Él lanzó la semilla, unas cayeron en pedregales, otras en espigos, otras en el camino, pero solamente cayó una en buena tierra, y esa creció, dio fruto al 100, al 60 por uno. Que hoy la semilla de la palabra de Dios caiga en su corazón en buena tierra y no se la deje robar por nadie. Termino con este texto, Jeremías 2:13. Jeremías 2:13, hermanos. Aquí el pueblo de Israel y el pueblo de Judá ha caído en tanta decadencia que han dejado de mirar a Dios y han buscado al dios Baal, a los ídolos. ¿Y sabe qué significaba el dios Baal? El dios Baal era aquellos que les prometía placer sensual. Y cuando ofrecían sacrificios a Baal, les ofrecían animales, pero también prostitución, un desenfreno total. Y el dios Baal es el dios de la fertilidad. ¿Y sabe qué sucede acá, hermanos? Que ellos despreciaron a Dios por buscar sus propios deseos. Pero Dios llama a Jeremías para que vaya y exhorte al pueblo, para que rinda su corazón a Dios. Y mira lo que les dice, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué inconcluso del pueblo de Israel, ¿no, hermanos? Despreciaron un manantial de agua resplandeciente por una cisterna rota, que acumulaba agua de lluvias, pero que estaba rota. Muchas veces colocamos nuestra mirada en las cosas temporales, rotas y vacías, pero el deseo de Dios es que no descuidemos nuestra mirada en el Señor y que siempre estemos evaluando nuestra vida en la balanza de Dios. Oremos. Señor, en esta mañana, tú eres una fuente viva para nosotros. Ayúdanos a apreciar esa fuente de agua viva para adorarte. Ayúdanos a tener ese discernimiento, a no seguir esos estanques vacíos, rotos, esas cisternas que solamente acumulan por un momento lo temporal. Pero ayúdanos a colocar nuestra vida en esa fuente eterna, porque tu palabra lo enseña. En Juan capítulo 4, versículo 10, respondiendo Jesús les dijo: si consideráis el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le darías y Él te daría agua viva. Señor, que en esta mañana podamos recibir esa agua viva. Guárdanos, Dios eterno, de caer en lo que cayó Pedro, de poner nuestra mirada en las cosas temporales, y ayúdanos a colocar nuestra mirada en las cosas eternas. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, para que estemos evaluando todo y colocándolo todo en el peso, en la balanza de la eternidad. Te doy muchas gracias por tu palabra, porque ya nos bendijo en esta mañana. Cristo Jesús. Amén. Amén.